Muy bien, buenas noches a todos. Un saludo ahí para Luchito, si nos estás viendo por las redes. Que el Señor te bendiga, te repongas de tu salud. Y aquí también la iglesia te manda un saludo. Estamos en esta serie que se llama Un versículo a la vez. Y vamos a tomar un versículo, si ustedes me acompañan, en una de las cartas de Pablo que está de las epístolas de prisión, que es Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Dice así: capítulo 4 y versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Abrimos tu palabra en una de las cartas, Señor, que tú nos has revelado, en la carta a Filipenses, escrita por el hermano Pablo, y te pedimos, Señor, de que bendigas los corazones de cada uno y a la necesidad en particular de cada uno. Dejamos, Señor, todo esto en ti, orando en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, y este versículo 7 que tenemos aquí está en un contexto de un desacuerdo entre líderes y especialmente lo que es entre mujeres. Y habla acerca ahí de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? La paz que ahí habla no es una paz que podríamos decir psicológica, ¿no? Ni por métodos psicológicos, ni por nuestras fuerzas o nuestros esfuerzos, sino que es una paz sobrenatural, es una paz que viene de Dios, ¿no? Cuando nosotros nos sometemos a Dios y esta paz sobrepasa todo lo que nosotros podemos entender, pero llega y dice que guarda, o sea, que protege, y ahí dice que protege dos cosas, nuestros corazones y nuestros pensamientos, o sea, nuestras emociones, ¿no? Y también nuestra mente, de tantas cosas que nosotros podemos llegar a pensar y que obstaculizan nuestra vida. La, la discusión entre dos líderes se da por un desacuerdo, la palabra de Dios ahí no dice cuál es el desacuerdo, tampoco dice el nombre del consejero, del hermano que fue mandado a poner enfoque de nuevo a estas dos personas que habían discutido, tampoco dice el nombre. Sí dice que el desacuerdo o la discusión no era en el Señor. En realidad no dice que no era en el Señor, pero sí le dice al consejero que llegue a un acuerdo en el Señor. De esta manera, alguna de las dos se desenfocó o las dos se desenfocaron y ahora la tarea de este consejero era que lleguen a un acuerdo en un amor bíblico. Indudablemente se había perdido. Entonces Pablo dice ahí en el 4, y estoy leyendo el contexto: alégrense, y les digo, alégrense otra vez, regocíjense en el Señor, y que la gentileza sea conocida de todos los hombres. La mejor traducción de gentileza es mesura, y la mesura tiene que ver cuando hay una condescendencia hacia las personas pecadoras y que poseen fallas, los demás, fallas, debilidades y pecados, enojos y momentos de dificultad, de desaliento o de enojo que hacen que se estorben las relaciones interpersonales, y que esto es bastante natural. Y la palabra mesura ahí dice ahí que no tenemos que bajar como el martillo de juzgar despiadadamente, ¿no? O en virtud
de que tanto nosotros como los otros en las relaciones interpersonales tenemos nuestros momentos en los que podemos actuar no en el Señor, sino fuera de lo que el Señor nos ha enseñado. Y ahí surge este versículo tan conocido que dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Pedro dice algo parecido cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, él tendrá cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos. El afán básicamente es cuando está uno tironeado desde los 4 puntos cardinales. Eso significa la palabra afán. Ser tironeado de diferentes lugares. Indudablemente, uno de esos lugares es nuestra posición en nuestra relación con el Señor. Y todas esas otras cosas, llámese relaciones interpersonales o circunstancias de la vida, tironean, y a veces tironean tan fuerte que perdemos el enfoque en el Señor y pasamos a tener un enfoque en esas cosas, en las otras, ¿no? Por eso es que la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ahí habla de por lo menos 4 actitudes de oración como una solución, ¿no? Para estos procesos. La idea es que el primer recurso debería ser buscar al Señor. Ese es el primer recurso, buscar al Señor. Y por eso ahí habla de peticiones, versículo 4, oración, ruego y acción de gracias o gratitud. Hay una actitud como que también quiere dar gracias por la dificultad del problema, porque también el problema o la dificultad puede ser una oportunidad para crecer y madurar en carácter. Ahora, el meollo del asunto del mensaje es que muchas veces oramos, o tenemos una vida de oración y le pedimos al Señor y le pedimos, pero no encontramos soluciones a veces. Terminamos de orar y es como el Señor no contesta o creemos que no contesta, o el desacuerdo no encuentra solución, o bien no podemos superar las circunstancias esas que nos están molestando o nos están perturbando. Este versículo está al final del libro de Filipos, ¿no? Filipos vendría a ser como la primera ciudad que pisó Pablo en Europa. No tiene que haber sido fácil él, con una mentalidad oriental, Pablo, nacido en Tarso. El primer viaje misionero fue en Asia Menor y ahora pasa a Europa y la primera que toca la iglesia es Filipos. Filipos queda al norte de Grecia y si bien las de abajo eran bastante complejas, que son Atenas y Corinto, que están al sur de Grecia, esta está al norte, Filipos, pero no dejaba de ser empapada de la cultura griega. Y esa era algo con lo cual Pablo tendría que confrontar, la cultura griega con la cultura hebrea o bíblica que manejaba Pablo. Entonces, si alguno quiere leer completo el libro de Filipenses, va a encontrar que Corinto era una iglesia muy, pero muy difícil, le costó mucho dolor de cabeza a Pablo, pero Filipo era una ciudad o una iglesia que podríamos decir, no era la iglesia ideal, parece la iglesia ideal, ¿no? Parece como un creyente que es piadoso y que tiene muchas cosas resueltas, pero en el libro van a encontrar que luchaba de la misma manera que nosotros con ciertas cosas de la propia cultura griega. Por ejemplo, en el capítulo 1 ustedes van a encontrar que cuando sucede algo con Pablo, y Pablo, recuerden que está encarcelado, esta iglesia es como que dice, Dios ha muerto. O que Pablo dice, bueno, se acabó el cristianismo porque Pablo está encerrado. Hasta aquí llegamos y no vamos más. Ustedes se dan cuenta que ahí hay una semilla de un carácter que no está preparado para enfrentar circunstancias. Porque Pablo en el capítulo 1 les dice, hermanos, esto más bien es redundado para el progreso del Evangelio. Ustedes no crean que cuando la obra se detiene por algo, no, Dios la usa porque Dios es soberano. Y lo que te está diciendo a vos y a mí es que cuando hay dificultades, cuando hay problemas de orden interpersonal o circunstanciales, Dios es soberano, Dios controla y Dios también quiere enseñarte y enseñarme
cosas que a veces en la vida normal y cotidiana nos pasan de largo. Pero también hay cosas típicas de la cultura griega, es que esa cultura de la autosuperación, es la cultura de siempre ir adelante con proyectos laborales, académicos y empresariales. Los griegos eran así, conquistadores, y tenían solamente eso en la cabeza. Y Pablo les dice en un momento de la carta, les dice, hermanos, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. No es que tienen que pasar por encima de todo para cumplir sus objetivos, ¿no? Esto no es así. Entonces son semillas que Pablo ve dentro de una iglesia ideal y que dice, esta semilla después se puede hacer como una planta, si sigue adelante. Tengan cuidado con esto. Y bueno, y aquí trata ya, tiene un problema entre dos líderes muy importantes de la iglesia y quiere resolverlo. Y entonces vuelvo al tema de la oración. Hay algo más que hacer aparte de la oración y de pedir al Señor. Por ahí encuentro así, por ahí un creyente, un hermano o una hermana que dice, bueno, estoy orando por el trabajo, estoy orando por mi estudio, estoy orando por mi compañera, estoy orando por mi matrimonio, pero también hay algo más que orar, hay que hacer, porque quizás hay cosas que cambiar, hay cosas que accionar, hay que orar y accionar, porque lo que muchas veces Dios desea a través de una circunstancia difícil o un problema interpersonal es revisar mi carácter, cómo está delante del Señor. Puede que esté desenfocado por las cosas de la vida, ¿entienden? Entonces, deja al final Pablo el tema de la oración, pero nos dice a nosotros que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llega por hacer cambios radicales en nuestra vida, que tenemos que tomar partido, que tenemos que identificarlos, y que si no podemos identificarlos, es necesario, como aquí, un consejero que ponga luz a lo que me está pasando para poder crecer. Entonces, ese es el consejo de Pablo. La paz de Dios, como de manera sobrenatural, llega. Pero tenemos que intervenir con la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí?, para modificar conductas, ¿no? Modificar conductas para ver dónde o en qué lugar nosotros estamos aquí fallando. Entonces, es ahí cuando la protección llega y el Señor de manera sobrenatural puede guardar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Algo que ha quedado muy, pero muy afectado después de los tiempos que hemos vivido, que son tiempos de pandemia, ha quedado como una pandemia espiritual. Y mucho tiene que ver a veces con el estrés, con la ansiedad y con la depresión, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a Salmo 48. Salmo 48 tiene que ver con esto, porque dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. O sea, la oración está muy, pero muy ligada a la palabra de Dios, ¿no? Porque yo debo aprender a cómo orar. Debo aprender a orar. Por eso es que el Espíritu Santo muchas veces tiene mucho trabajo con nosotros para moldear nuestras oraciones y conformarlas a la voluntad de Dios. Tiene mucho que ver. Cuando uno conoce la voluntad de Dios, va orando de la mejor manera. Tienen un caso en Santiago capítulo 1, cuando alguien está ahí orando en Santiago capítulo 1 a causa de que no puede entender las pruebas que está pasando. En Filipenses son pruebas de relaciones interpersonales. En Santiago capítulo 1 son pruebas con problemas circunstanciales. Y entonces dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
está dejando en claro que la oración no es una mesa de negociaciones, donde yo pido y Dios cumple todo lo que yo pido. Debo orar y conforme a la voluntad de Dios. Primera Juan capítulo 5, versículo 14, creo que es bastante más claro que el Salmo 48, que nos va hablando ahí de la necesidad de tener la palabra de Dios como marco. Primera Juan 5:14, este es bien claro, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme o amoldada a su voluntad, dice Él, Él nos oye. Bueno, Dios siempre nos oye. Ahora nosotros estamos peticionando algo que queremos que se haga realidad. Y la realidad se hace cuando nosotros en oración pedimos alineados a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deseos, como dice Santiago capítulo 4, no pidiendo conforme a nuestros deseos o a nuestras vanidades y pedimos, pero pedimos mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante conocer la palabra de Dios para poder orar. Entonces, aquí el consejero va a solucionar el problema de las líderes, ¿no? Poniendo el enfoque en la palabra de Dios y haciéndolas que vuelvan a un arreglo en el Señor. Si gana una, ¿qué pasa? Pierde la otra. La idea es que siempre los dos ganen, ¿no? Porque los dos son del Señor. Qué importante que es esto. Miren, aquí vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio es un libro maravilloso y me gusta mucho. ¿Por qué? Porque, miren, capítulo 4, versículo 1 dice, ahora pues, oh Israel, oye estatutos y decretos que yo te enseño para que los, cuatro cosas, ejecutes, vivas, entres y poseas. Ejecutes, vivas, entres y poseas. Cuatro cosas para subrayar. Qué interesante, es una nueva generación la que está por entrar a la tierra prometida. Esa generación no era la generación que había salido de Egipto. 2 millones de personas habían quedado en el desierto a causa de no entender a Dios. Había una nueva generación que ahora estaba por entrar a poseer algo que Dios le daba. Y es muy interesante porque nosotros tenemos proyectos espirituales, laborales, académicos, ministeriales, servicial, de todo. Tenemos para adelante. Es como nuestra tierra prometida que le pedimos al Señor. Es el lugar donde fluye leche y miel que tenemos por adelante y que nosotros constantemente le pedimos al Señor en oración. Así estaba todo este grupo que podríamos decir de jóvenes que habían tenido el mal ejemplo de sus padres. Aún Moisés no iba a pasar. Entonces Moisés, como hombre ya mayor y teniéndolo a sus discípulos Josué, dice, voy a dar los últimos discursos de aliento y decirle a este pueblo, miren lo que pasó atrás, miren lo que pasó atrás. Pero hay una palabra que es la que más me llamaba la atención, para que vivas, dice ahí, el segundo. El versículo 3 dice, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, y que todo hombre fue en pos de Baal-peor. Destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Bueno, esta es una historia larga, no vamos a ir porque no vamos a tener tiempo, pero esta está en números 25, ¿no? Números 25. Y es la historia de esta nueva generación caminando ya después de 39 años en el desierto y entrando a la tierra prometida. Y es una generación que puede ver a conciencia delante de sus ojos cómo un pueblo que no era un pueblo de batalla, no era un pueblo de formación militar, va derrotando a todos los reinos delante de ellos. Él puede ver, ¿no? Entonces, claramente puede ver que no es él peleando batallas, sino es Dios peleando batallas por ellos, ¿no? Y puede ver cómo delante de ellos van derrotándose todos los reinos. Ahora, cuando están llegando ya a ese lugar, un poquito antes de entrar a tierra prometida, se paran de este lado de Jericó, están por cruzar el Jordán. Y miren cómo es Satanás.
Porque Satanás, cuando no puede con tu vida por un lado, busca por otro. Y cuando no puede por otro, está constantemente buscando fisuras en tu vida o en tu carácter para poder arruinar tu vida y la mía. ¿Y qué es lo que hace? Los pueblos paganos, un pueblo pagano, invita al pueblo de Israel a compartir sus fiestas paganas, donde por supuesto era en honor a su Dios, que era Baal. La cosa empieza como siempre empieza. Primero empezó con alcohol, después siguió con baile, después siguió con desenfreno y después siguió con sexo. Nadie puede decir que los israelitas fueron obligados ni a bailar, ni a tomar, ni a fornicar con las personas. Lo hicieron por el propio deseo que tenían en su corazón, olvidándose de Dios. Y dice que la ira de Dios, dice Deuteronomio capítulo 4, la ira de Dios se encendió y comenzaron a morir de a cientos, comenzaron a morir de a miles, ¿no? Y ¿cómo será a veces el corazón, ¿no?, de esta nueva generación que había visto lo que había pasado en el desierto? Igual tenía un corazón con una naturaleza inclinada hacia el mal, del cual uno no puede descuidarse, jamás. Si hay alguien que puede tener la predisposición a caer en el Señor, es aquel que dice: estoy firme en el Señor, estoy bien en el Señor, ¿no? Es como una autoconfianza. Entonces, mire que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Entonces siempre hay que vigilar nuestra carne. ¿Cómo será el descaro, ¿no?, que uno de los hijos de la tribu de Simeón tuvo el descaro de traer una mujer pagana, hacerla entrar en el campamento israelita, hacerla entrar en la tienda? Inmediatamente dice que Fines, el nieto de Aarón, sacerdote, corrió con una lanza, los mató a los dos, y cesó la ira de Dios cuando ya iban muriendo 24,000 personas. Y iban a seguir muriendo, porque vio el celo de Jehová en el corazón de esas personas. ¿Sabe que en ese tiempo se hizo un censo en Israel que dio 605,000 personas? Después de esto se volvió a hacer un censo, ¿no? Y ese censo dio con un número exacto cuántas personas murieron por tribu. Y en las que más murieron fue en la tribu de Simeón, ¿no?, de donde salió esta persona que trajo, ¿no? Los príncipes de Israel fueron ejecutados por orden de Dios. Y yo puedo ver ahí también lo que es la capacidad de influencia y de liderazgo dentro de cada tribu, ¿no? Porque lo que hacía cada príncipe, cada anciano de cada tribu, era obedecido. Y yo creo que ahí falló el liderazgo. A veces falla el liderazgo. El liderazgo no solamente falla a veces, no solamente en decir las cosas, enseñar las cosas, sino de detener las cosas. Cuando ve que se está haciendo mal, levantar la voz y detener lo que se está haciendo, o sea, tener el coraje para detener. Y yo creo que él no supo ahí, el líder de esa tribu, no tuvo el coraje de detener a aquellos. Murieron muchos, pero muchos de esa familia que da en el segundo censo de ahí de Deuteronomio. Pero ahí, como terminando esta porción, va diciendo en el versículo 4, mas vosotros seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estás vivos hoy. ¿Saben? Después de esto, Dios le dice, ¿no?, ahí por medio de su interlocutor, le dice: miren, yo les dije a ustedes para que posean, para que vivan. Siguen vivos. ¿Sabe por qué siguen vivos? Por la gracia y la misericordia de Dios. Lo único que ustedes tienen que hacer es obedecer. Lo único que les pido es que obedezcan. Nada más. Yo voy a pelear las batallas por ustedes. Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto nosotros le pedimos? ¿Sabe lo que está diciendo? Miren todos los reinos paganos. Miren todos los reinos ahora de este mundo. ¿Qué Dios está tan cercano a nosotros? ¿Qué Dios está ahí pendiente de lo que nosotros le pedimos y de nuestras necesidades? Él está ahí presto a que nosotros... Bueno, ciertamente a veces nosotros ni oramos a Dios, pero Él está presto a nuestras necesidades.
Ahí en el libro que leí, en el texto que leímos en Filipenses, dice, el Señor está cerca. Dice ahí, el Señor está cerca. Puede significar dos cosas en esta famosa pelea de líderes. Dos cosas, que el Señor está cerca en su venida, pero el contexto puede indicar más que el Señor está cerca de las situaciones problemáticas. Él está en el medio de las situaciones problemáticas y Él quiere resolverlas. Pero quizás nosotros no dedicamos tiempo al Señor. Y aquí dice, ¿qué Dios o qué falso Dios hay en el mundo que tenga una relación tan personal e íntima como la que yo propongo? Y mire lo que hacen ustedes. Bueno, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Esto le habla a la nueva generación. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo puedo ver siempre en este versículo que a Dios no le interesa tanto el púlpito, ¿no? Yo sé que el púlpito es como algo central en la reunión de nuestros domingos, pero a Dios le interesa el trabajo en casa. El Antiguo Testamento dice, a Dios le interesa el trabajo en casa, de padres a hijos, de hijos a nietos. Guarden el corazón, guarden la ley, obedezcan a Dios de una manera sencilla, que les enseñen. Miren lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que utilicen los acontecimientos, los eventos, los cumpleaños, para tener una oportunidad de decirle a la generación que viene lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahí es donde se transmite la idea y del carácter de Dios. Y el Señor dice, esta nueva generación necesita de líderes. Que luchemos con nuestros hijos, con su carácter, ¿no? Y que podamos enseñarle lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. A los hermanos nuevos que recién entran al Señor. Poderle enseñar que Dios tan grande, tan cercano a nosotros en su gracia y en su misericordia tenemos. Terminamos con un pasaje de a lo que Dios le gusta, un profeta mayor en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías. Isaías fue un profeta que luchó mucho porque Isaías es un profeta preexílico. ¿Qué significa esto? Que le tocó compartir la palabra de Dios en un tiempo muy grande de apostasía de Israel, que terminó con la disciplina de Dios de 70 años en Babilonia. Y entonces, antes de que eso sucediera, constantemente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, Isaías proclamaba lo que venía, lo que iban a sufrir si no obedecían al Señor. Y cuando Isaías más confrontaba, parece que el pueblo más se endurecía. Israel necesitó esos 70 años donde se llevaron a todos a un pueblo lejano y de sufrir las consecuencias de no obedecer a Dios. Dice en el año, capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban al templo, y por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Bueno, Isaías estaba como próximo a iniciar la parte más fuerte de su ministerio, de su llamado, de su servicio a Dios, así como nosotros, que el Señor nos llama. Isaías, Dios dijo, necesito elevarte al cielo y que veas lo que veas y que mires lo que mires de cómo soy yo. Que esta visión y que esto que vas a ver,
trates de ser como una constante en tu vida, en tu relación con el Señor. Era tan grandioso lo que él veía, era tan hermoso, tan magnificente, era tan grandioso que la relación que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra intimidad con Dios y podamos ver. Ahora, eso trajo como consecuencia otra cosa, que es una consecuencia que les pasa y nos pasa a todos los creyentes que profundizamos en nuestra comunión con Dios, con este Dios que quiere ser cercano y que no hay otro Dios como Él, que quiere intimidad. Subir y subamos al cielo. Isaías tuvo conciencia de su propia debilidad, de su propio pecado, porque dijo, ay de mí. Y como Juan en el Apocalipsis capítulo 1, cuando dice, caí como muerto a los pies del Señor, ay de mí. Y entonces él dijo dos cosas, ay de mí, porque soy hombre pecador, inmundo de labios, y habito en un lugar donde hay gente tan pecadora o más pecadora que yo. ¿Se dan cuenta? Quizás volvemos a Filipenses capítulo 4. Isaías tiene conciencia de sus debilidades, de sus pecados, de sus errores, de sus enojos, de sus desánimos, de sus peleas. Tiene conciencia de eso y también tiene conciencia que las demás personas a su alrededor también son así y surgen constantemente problemas de relaciones interpersonales a causa de eso y problemas de circunstancias a causa de eso, del pecado en nuestro corazón. Ahora, para que haya conciencia de eso, uno tiene que subir al cielo. Porque si uno está inmerso de la cultura de la sociedad, inmerso en lo mundano y en la carnalidad, nunca va a poder ver eso. Nunca va a poder ver eso. Y cuando vos te preguntas a veces por qué una persona apartada no tiene conciencia porque ha perdido el discernimiento y la luz del Señor. Cuando más lejos se va, por eso Jonás quiso ir lejos, miles de kilómetros, pero no se daba cuenta que cuando más lejos se iba, más se enfriaba. Cuando uno más lejos se va del Señor, más se enfría. Más se enfría. Entonces, Isaías experimentó eso. Claro, fue llevado a la presencia de Dios. Y entonces, Dios tomó la iniciativa. Ante la declaración de confesión de Isaías, porque la confesión, ¿qué significa? La confesión significa, Señor, soy débil. Entonces, dice ahí Isaías, y voló a mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después de la confesión que viene, perdón, y la limpieza del corazón. La confesión, el arrepentimiento. Cuando hay confesión, hay limpieza de pecado. Y el Señor tomó la iniciativa con Isaías. Y una vez hecho eso, dijo el Señor, después oí la voz del Señor que decía, dice, volvió a oír la voz del Señor. ¿No? A veces cuando estamos en la mundanalidad, en la carnalidad, si hay algo que no escuchamos es la voz del Señor. La torpeza, la dureza del corazón cauterizado a veces por el orgullo, la soberbia. No escucha la voz del Señor. Escucha. Y el Señor dijo así, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces el corazón dice ahí que ya había estado ¿dónde? En el cielo. Pero que también tenía ahora conciencia de su debilidad en su corazón, que dice, envíame a mí. Envíame a mí. Yo, Señor.
para asumir esas cosas es más que valor, es comunión con el Señor. El discípulo de Moisés, ¿se acuerdan quién fue? Josué. José fue el que cuando volvió de la tierra prometida, vio todos jugadores como de NBA. Ninguno tenía menos de 2,10 m. Y los otros corrían como gallinas. Decían, nos van a aplastar como langostas. No crucemos. Pero Josué, ¿qué dijo? No, lo vamos a derretir como el hielo. Bueno, eso se llama comunión. Josué tenía un corazón, ¿no?, que el Señor usó, porque tenía una comunión con el Señor. Y el Señor nos desafía a eso. No vamos a llevar adelante la vida y los proyectos espirituales psicológicamente, con nuestras propias habilidades. Lo único que pide el Señor es que hagamos su voluntad y que seamos obedientes. Y que nos acerquemos al Señor porque Él quiere tener una relación personal, íntima con cada uno de nosotros. Cuando más nos alejamos, más nos enfriamos. Y entonces, es ahí y solamente ahí cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eso significa sobrenatural, guarda nuestras emociones y nuestro entendimiento. Es ahí. Y solamente ahí. Porque a veces oramos, pero lo que pide el Señor es cambios. Isaías compartió sufridamente la palabra de Dios el último día que el enemigo ya aparecía para llevar a Israel. Y el corazón duro del pueblo de Dios no lo escuchó. El Señor permita de que no esperemos hasta la disciplina de Dios para arreglar nuestras cosas, nuestra comunión, nuestra oración, nuestra cercanía y de hacer la voluntad de Dios en todo aquello que el Señor nos pide. Terminemos orando. Padre, damos gracias en esta noche. Tu palabra abierta. Quizás somos personas que somos nuevas en el Señor, sin experiencia. Pero bien en claro están los ejemplos en la palabra de Dios que nos pueden dar sabiduría. Y vemos, Señor, como que tú estás dispuesto y predispuesto a la bendición. Solamente pides obediencia, ya que tú peleas, Señor, las batallas por nosotros. Y en este tiempo vivimos nuestras batallas con un mundo pagano que te rechaza completamente. Pero ¿qué Dios con minúsculas hay en este mundo que sea tan cercano, tan íntimo, tan fuerte, tan omnipotente como el nuestro, que pelea batallas por nosotros? Queremos, Señor, apropiarnos de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesitamos, Señor, desesperadamente de ti, y que esta paz gobierne nuestra mente y nuestras emociones en tiempos, Señor, muy difíciles, donde se demanda una confianza absoluta que tú eres el soberano, Señor, de la historia y estás al control de todas las cosas. Señor, pedimos tu bendición para cada persona en esta noche que llega con diferentes necesidades y encuentra, Señor, en tu palabra y en la guía del Espíritu el consuelo para seguir adelante. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.